Les agradezco a todos que hayan concurrido al laboratorio, es un honor para nosotros tenerlos presentes. Este año, con 65 años, hemos pensado qué podíamos brindar a la comunidad. Y lo primero fue compartir con Villa María, pero el laboratorio trabaja, brinda servicios en una zona bastante amplia. Entonces, la pregunta era qué podíamos hacer. Gracias al asesoramiento del ingeniero Carlos Puceto, que ahora está bajando, hemos podido instalar un moderno sistema de teleconferencias. Ya tenemos 125 inscritos, para ver cuántos tenemos en línea. Ahora en línea 29. Hay 29 participantes, hay bioquímicos, médicos que se encuentran registrados inclusive desde Paraguay, no solo de Argentina, Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el punto es qué decir cuando se cumplen 65 años, qué decir de la historia y qué decir del futuro. Más que palabras nos pareció mostrar hechos. Entonces, con su esfuerzo veneran a Argentina. En el año 1880 se abren los primeros laboratorios. Una historia de inmigrantes que con su esfuerzo veneran a Argentina. En el año 1880 se abren los primeros laboratorios de análisis clínicos de Europa. Después de la Primera Guerra, los primeros de América. En 1948, uno de los primeros de Argentina se abre en Villa María. Una historia profesional que venera a la ciencia. Lo que hemos empezado desde temprano y hemos abrazado alguna disciplina, con el tiempo no hemos entregado a esa disciplina. Profesionalidad. Confiabilidad. Servicios especializados. Red Operativa Gornitz. Resultados.
Investigación. Docencia. Campañas de difusión y detección. Más que un laboratorio, una historia de esfuerzo, constancia y profesionalismo. Un pasado que nos respalda y un compromiso hacia el futuro. Laboratorio Görlitz. Ciencia y vocación de servicio. Desde 1948. El doctor Palazzo se encuentra hoy aquí. El doctor Palazzo, bueno, inauguró junto al doctor Agustín Caeiro, como mi padre le llamaba don Agustín y Enrique Caeiro, este auditorio en 1989, ya hace muchos años. Algunas de las cosas que me ha dejado mi padre son entrañables. Creo que lo más importante que he heredado no son los bienes, sino son las amistades que uno ha podido conservar. Así que esa es la razón por la que está el doctor Palazzo, y creo que no vale la pena destacar sus logros académicos porque todos los conocen. Pero puedo dar dos ejemplos. En el año 2000, el doctor Palazzo vino a Villa María, también ha tenido la gentileza de compartir con nosotros una conferencia. En esa ocasión, al doctor Palazzo lo invitan a dar una conferencia en Europa, y el doctor Palazzo le dice: disculpen, pero ya tengo otro compromiso. Bueno, doctor, ¿dónde será ese compromiso? ¿Será en Londres, en Francia? No, es en Villa María. Entonces tenemos una persona íntegra que no abandona a sus amigos y no abandona los compromisos asumidos. Otra anécdota: en esta ocasión, luego de invitarlo, la preocupación ¿cuál fue del doctor Palazzo? Me tengo que poner a estudiar. Ustedes pueden creer esto, me tengo que poner a estudiar y tengo que llevar soporte. Y entonces vino con dos miembros de su equipo. Bueno, los miembros de su equipo son personas destacadas. Brenda, la doctora Brenda Ricci, hace años que trabaja, y recién me decía que mi padre, cada vez que iba al hospital privado, le decía: ¿qué novedad tenés? A ver qué me podés enseñar. Bueno, y la doctora Mariana ha llegado recientemente de España con los últimos adelantos en genética. Entonces tenemos experiencia, el trabajo de laboratorio diario y los últimos adelantos reunidos, todos puestos a su disposición. Así que les pido por favor que le den la bienvenida al doctor Palazzo. La salud de Görlitz tiene miles de méritos, pero hay un aspecto que no aprenden. Me invitaron hace 40 años, después la atendí a la mamá y acá estoy de vuelta. Muchas gracias, Pablo. La idea era el tema: ¿qué esperamos del diagnóstico? Me pareció interesante, pensando que el público no era exclusivamente médico, había gente del área de diagnóstico o
gente de la comunidad, compartir con ustedes lo que actualmente está haciendo el cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades oncológicas, mencionando las posibilidades, pero también les voy a mencionar un poco las dificultades y algunos obstáculos que va a haber para que esto se lleve a cabo. Inicialmente pensaba hacer esto solo, después me di cuenta que cuando entraba en la parte de diagnóstico no iba a poder abarcarlo con el suficiente dominio del tema. Pablo se me adelantó y él también sospechó lo mismo, le invitó a la doctora Brenda, que es colega de él, bioquímica, y cuando con Brenda vimos lo que estábamos haciendo, también nos pareció que nos quedaba grande, entonces le invitamos a Mariana, que es la jefa nuestra en el área de biología molecular. Primero las chicas van a dar la parte de ellas, porque así entendemos un poco, yo sobre todo voy a tratar de entender cuáles son las herramientas que hoy tenemos para luego hacer el diagnóstico. Yo también voy a contar mi pequeña anécdota. El doctor Gornitz, que me honró con su amistad, la cara de pícaro ya se ve en la foto esta que nos ha mostrado Pablo, iba al hospital, hacía espionaje industrial, veía qué aparatos teníamos, y poco después yo sabía que el aparato lo tenía acá. Ahora le pido a las chicas que saquen fotos y le hagamos espionaje industrial a Pablo, a ver si nosotros podemos tener el aparato en el privado en el futuro próximo. Bueno, Brenda es bioquímica, desde hace muchos años es la jefa del laboratorio nuestro de hematología. Empezamos con un microscopio Lights, medio parecido, que ahora lo tenemos en Villa María, de hecho yo paso de venir a parar acá al centro nuestro, que fue nuestra primera herramienta. Éramos los dos solos, hacíamos 4 o 5 citológicos por día, a la tarde, de contrabando, porque en esa época los bioquímicos no nos querían mucho, ahora nos hemos ampliado. Y eso ha crecido a ser ahora un laboratorio enorme. Y la doctora Mariana, que es experta en bióloga, experta en biología molecular, porque esta nueva ola de tecnología compleja que se viene, y necesitamos una persona. Entre ellas dos nos van a dar esta parte de diagnóstico y yo después les voy a dar muy rápidamente cómo yo veo el diagnóstico oncológico hoy en día. Yo necesitaré acá para probar el teatro. Bueno, me acuerdo con el tiempo. Claro, cuando hablen acá, si la gente en línea los escucha. ¿Cómo no? Bueno, primero quiero agradecer la invitación, igualmente que con la compañía del doctor. Yo también tengo una anécdota, tuve el gusto de conocerlo el doctor Salomón Gornitz. Él venía a nuestro laboratorio, como dice Palazzo, a espiar, a ver qué estábamos haciendo, también daba sus ideas. Y un día me dijo una frase que me quedó grabada, y me dijo: Brenda, en lo que uno hace tiene que ser el mejor. Y esa frase se me grabó. Y creo que él lo llevó a cabo porque fue un pionero en este laboratorio. Pablo tiene que estar muy orgulloso porque Pablo sigue perfectamente la obra del doctor Salomón, pero creo que eso va más allá de la aparatología o de toda la tecnología que cuente. Tenemos que ser el mejor nosotros mismos, porque hay que saber aprovechar esa tecnología con la que contamos. Y esta frase se me grabó y creo que yo también la tuve que aplicar. La charla de hoy dijimos que podía ser el laboratorio de hematología, oncología y genética, que así se llama nuestro laboratorio, tiene un título cada vez más grande, y un poco ir a contar lo de ayer, lo que hacemos hoy y hacia dónde va el futuro del laboratorio. ¿De dónde pasamos la Esta es una foto muy antigua del doctor Gisay, que como ustedes ven, con solo un microscopio monocular y 2 o 3 ayudas de alguna técnica química muy casera, contribuía en esa época a la medicina. Eso actualmente, después luego se fue modificando, la próxima, y cuando nosotros comenzamos, hace muchos años atrás, cuando teníamos esta imagen de una desviación a la izquierda o de estas células que nos parecían células inmaduras,
había que diferenciar una leucemia mieloide crónica de una reacción leucemoide mieloide o una policitemia vera de una poliglobulia por estrés, y contábamos solamente con una técnica citoquímica llamada fosfatasa alcalina leucocitaria, que en el caso de la leucemia mieloide crónica daba baja y en caso de la reacción leucemoide elevada, y la policitemia vera igual, muy elevada en el caso de policitemia vera o ligeramente elevada en la poliglobulia por estrés. Después contamos con la ayuda de la citogenética, que nos demostraba la presencia de cromosomas Filadelfia, pero eran muy pocos elementos. Con las leucemias agudas pasó lo mismo. El fuerte nuestro era el microscopio, la morfología, cómo eran esos blastos, y nos llevaba un buen tiempo de sentarnos al microscopio a ver las células. Y teníamos 3 técnicas citoquímicas de ayuda. El PAS, que nos ayudaba para saber si esa leucemia era linfática aguda, la peroxidasa para saber si era mieloide aguda, y la esterasa inespecífica, otras específicas, pero que la esterasa nos ayudaba para saber si eran de línea monocitoide. Entonces, esto era lo básico. Trabajamos 20 años y no nos fue tan mal, como diría usted. Pero después, en los últimos avances, en los últimos años, el diagnóstico clínico sufrió muchos experimentos, muchas profundas modificaciones, sobre todo en el área de la biomedicina y en 2 áreas muy importantes como es la biología celular y la genética molecular. Que ese tema vamos a abordar posteriormente, y Mariana, ¿quién mejor que ella para explicarnos esta parte? Esos avances contribuyeron ampliamente a entender la fisiopatología y la etiopatogenia de muchas enfermedades, que han cambiado con el tiempo y con ayuda de estas técnicas, han cambiado hasta decisiones de tratamiento. Hay una ayuda concomitante con las técnicas de cuantificación celular, entre las que se destacan la citometría de flujo, que voy a abordar el tema ahora en un ratito, y para explicar más o menos cuáles son los avances. La tecnología láser ha sido un cambio muy importante en lo que es el laboratorio clínico. La química de los compuestos fluorescentes, ni qué hablar, técnicas citoquímicas, producción de anticuerpos monoclonales que nos permiten ver la expresión de antígenos de células o nos permiten ver la expresión de distintos antígenos en una misma célula. La óptica, que hace que se traduzcan estos anticuerpos monoclonales y que se puedan captar, y un sistema electrónico o de informática donde estos datos se traducen y se pueden ver en un ordenador. Así avanzamos en los contadores hematológicos. Allá tiempo atrás quedó la cámara de Neubauer, donde contábamos las células, y actualmente, sin abandonar la microscopía, contamos con estos equipos. En nuestro laboratorio tenemos este equipo de Abbott, que Pablo tiene otro similar, y estos equipos, aunando toda la tecnología anterior, nos permite ver los diferenciales de acuerdo a la complejidad y al tamaño de la célula, los diferenciales normales en una fórmula leucocitaria normal. Los anormales, por suerte, los puede detectar, pero solamente en un porcentaje, y todavía hacemos falta en el microscopio. Aquí sí. El principio de la citometría de flujo, ¿cuál es? Es hacer pasar células en suspensión. También podemos estudiar núcleos, podemos estudiar cromosomas, podemos estudiar mitocondrias, numerosos elementos. Esas células en suspensión van alineadas y van pasando de una en una por delante de un láser o de un haz luminoso como el láser de argón. Estas células están marcadas con anticuerpos monoclonales que llevan pegados sustancias fluorescentes que pueden ser de varios colores: verde, rojo,
naranja y violeta son los más frecuentes, pero actualmente contamos con citómetros de flujo de hasta 10, 14 colores. Se utilizan mucho en la parte de investigación y no tanto en la parte clínica. Las señales luminosas que emiten estas fluorescencias son detectadas, son amplificadas y se convierten en señales digitales que se procesan en un ordenador. Hay diferentes formas de interpretación, ya sea en puntos que reemplazarían las células o en gráficas de histogramas. Es así como, bueno, este citómetro con el que contamos nosotros en la actualidad, que empezamos con uno de 2 colores y después avanzamos en este de 4 colores, y en esto se ha avanzado mucho en los software que nos permiten ampliar los análisis de estos que nos brindan estos equipos. Esto es más o menos el principio, cómo van pasando las células con su color y cómo son detectadas. Esta técnica tiene grandes ventajas, que es la gran objetividad. Ya vamos a ver cómo esas células pueden ser interpretadas en un gráfico. La sensibilidad, son altamente sensibles porque nos permiten detectar una célula dentro de 100.000, una célula normal o la que querramos buscar, en 100.000 eventos. Y la rapidez es muy importante porque nos permite hacer el diagnóstico de una leucemia completa en un día. Pero también, como toda técnica, tiene sus grandes inconvenientes, y uno es la necesidad de obtener células, núcleo o lo que querramos analizar en suspensión. Esto a veces, cuando uno hace los aspirados celulares, los aspirados de médula, no es tan fácil obtener un buen material. Pero de eso depende lo que nosotros vayamos a analizar. La pérdida de la arquitectura tisular. Esto es muy importante porque uno tiene que saber cuándo esta técnica sirve y cuándo no. Si yo quiero analizar un ganglio, yo lo puedo analizar por citometría del flujo, pero tengo que disgregar ese ganglio en una solución fisiológica para poder marcar las células y llevarla a la suspensión. Pero yo pierdo la arquitectura del ganglio y no sé cómo están infiltrando las células y puedo interpretar mal los resultados. No permite el análisis morfológico directo como la microscopía. Y eso es muy importante porque actualmente hay muchos laboratorios grandes que hacen citometría de flujo, pero no se acompañan de una buena morfología. Entonces, la interpretación debe ser de mucho cuidado. La obtención de un resultado medio para toda la muestra. Volvemos un poco a lo de la arquitectura tisular. Si yo tengo un linfoma, el linfoma puede infiltrar la médula de distintos patrones. Puede ser nodular, puede ser paratrabecular, puede ser difuso. Si a mí me dan un aspirado celular, pueden caer en un sitio donde no esté infiltrado, o que tenga un infiltrado paratrabecular y a mí no me mandan muestra de ese lugar. Entonces, esta técnica tiene sus limitaciones y siempre tiene que estar acompañado de otras metodologías. Tiene sus ventajas porque podemos ver los 4 estadios madurativos y, por ejemplo, acá tenemos anticuerpos monoclonales que marcan serie mieloide en distintos estadios de maduración. Entonces podemos ver que acá arriba se van a ubicar los blastos, más abajo podemos ubicar los promielocitos y mielocitos, en este gráfico los neutrófilos y células maduras, y aquí los metamielocitos y los granulocitos arriba. Entonces, esta curva es importante porque en un paciente normal se vería así. Pero si yo tengo un freno madurativo, esta curva cambiaría. Si yo tengo un freno a nivel de mielo, voy a perder y voy a tener una gran mancha punteada en este sector. Podemos ver degranulación, podemos ver muchos cambios celulares. Pero esos cambios también, con una buena observación de microscopio, lo podemos ver y nos puede ayudar a interpretar. Nosotros con la citometría del flujo yo destaqué en estas letras fucsias lo más común, lo que se hace con más frecuencia en nuestro laboratorio y nuestro fuerte, que son el inmunofenotipo de leucemias y linfomas
el recuento de células CD34 como progenitores hematopoyéticos y enfermedad residual mínima. También hacemos subpoblaciones linfocitarias, ya sea para HIV, para inmunodeficiencias primarias, que son muy importantes para estudiar todo lo que es patología de los linfocitos B, de su contacto con el antígeno o no. Y también podemos estudiar subpoblaciones T, células NK, células T activadas o no. Estudia enfermedades raras como hemoglobinuria paroxística nocturna. Hace muchos años, para la hemoglobinuria paroxística nocturna solamente existía un test de Ham o de sucrosa en la sangre y una determinación del hierro en la orina del paciente. Por supuesto, la clínica. Pero a veces este paciente tardaba mucho en llegarse al diagnóstico. Actualmente, con una corta batería de anticuerpos de glicoproteínas de anclaje, se detecta esta enfermedad que es muy rara y que el diagnóstico se hace muy bien con la citometría de flujo. Los líquidos biológicos también los podemos estudiar. Líquidos cefalorraquídeos que están infiltrados por leucemias o linfomas, los podemos analizar por citometría. Lavados bronquialveolares, para los neumonólogos no creo que acá haya alguno, pero nos sirve para diagnosticar, hacer diagnóstico diferencial entre sarcoidosis y tuberculosis, líquidos pleurales, etc. Cuantificación de ácidos nucleicos, como el que se utiliza mucho en mieloma para ver las haploidías y el DNA, citoquinas, estudios de funciones plaquetarias, bueno, innumerables aplicaciones. Pasamos a la aplicación sobre las leucemias y linfomas. Este es un caso muy particular, donde esta es, para hacerlo simple, la población de blastos. Hay un antígeno CD45, que es un antígeno común leucocitario, que también se usa por histoquímica, que nos está diciendo que estas células sean de origen leucocitario. Estas células marcan el CD34 y el HLA-DR, nos está indicando que son blásticos, que son células muy primitivas. Estas células también son de origen mieloide porque estos dos anticuerpos son mieloides. Y estos son mieloides pero de más maduración, en un estadio un poco más maduro. Y cuando llegamos acá, con la amplia batería de anticuerpos que contamos, vemos que tiene un marcador mieloide y aquí se nos arruina todo porque vemos un marcador CD7 que es de estirpe T. Esto antes nunca lo veíamos, ni siquiera sabíamos si la leucemia linfática aguda era B o T. Pero ahora este antígeno T puede ser como expresión aberrante o puede ser que esta célula tenga dos linajes. Entonces tenemos que ampliar la batería. Estos son marcadores B, que aquí vemos que cuando caen en este cuadrante de 10 lagunas negativos, seguimos, y aquí vemos que los intracitoplasmáticos, porque esta técnica nos permite permeabilizar la membrana de la célula y entrar a la célula para ver la verdadera expresión de estos marcadores de linaje. Y vemos que con esto expresa un antígeno T intra y un antígeno mieloide intra. Aquí hay otro antígeno T de superficie y con esto se hace un score y vemos que esta leucemia se concluye como compatible con leucemia aguda fenotipo mixto T mieloide. Y aquí empieza el problema, porque esta leucemia con este título ya nos está indicando que es de muy mal pronóstico, que el tratamiento no va a ser igual que el de una leucemia aguda, linfática aguda precursora B común, y que ese paciente ya nomás se le inicia la búsqueda del donante, porque sabemos que ese paciente no va a andar bien y va a trasplante. La que sigue. El otro título que les puse en fucsia era el uso clínico de la enfermedad residual mínima. Eso nos permite hacerlo en nuestro equipo, que es de 4 colores, con menos colores no es recomendado, y nos permite hacer la identificación de un subgrupo de pacientes con diferentes cinéticas de reducción tumoral temprana. Yo puedo tener 2 pacientes
y un paciente no logra la remisión y otro sí, entonces yo puedo ver cuál es su enfermedad residual mínima en distintos estadios. Identificar descaídas inminentes. Si el paciente va a tratamiento y lo va llevando adecuadamente, entra en remisión hematológica y se lo va monitoreando, si en un momento esa enfermedad residual mínima, que tiene un valor corte muy pequeño de 0,01, nos da más de ese valor, indica que ese paciente tiene una enfermedad residual mínima positiva y puede recaer. Esto es muy útil porque a veces, o sea, esto nos permite, si el paciente sigue bien, no tratarlo de más. Y si va a tener una recaída inminente, quizás se modifique la reinducción de ese paciente o el tratamiento a lo largo de su patología. Identificar pacientes con diferentes pronósticos dentro de un subgrupo genéticamente homogéneo. Muy importante. 2 chicos con leucemia linfática aguda precursora B, uno al día 15 tiene enfermedad residual mínima negativa y otro tiene enfermedad residual mínima positiva. Los dos tienen la misma leucemia, pero se van a comportar distintos. Entonces ya entra en otra estadificación de pronóstico. Como conclusión, la metodología está, el tiempo que lleva a hacerla, la sensibilidad requerida para informar de esta enfermedad residual mínima depende mucho de la experiencia del operador y de la disponibilidad de tecnología adecuada. El otro punto que íbamos a destacar era el recuento de células hematopoyéticas, de células stem cell, que se usan para innumerables cosas, cada vez tiene mayor aplicación. En nuestro servicio se realizó el primer trasplante de médula ósea allá por el año 1989. Esta determinación de células CD34 no se activa y la derivábamos a Buenos Aires. Con el tiempo adquirimos el contador nuestro y la experiencia y empezamos a poder hacerlo en nuestro laboratorio. Y fue muy importante en este trabajo que presentamos, en el caso de trasplante autólogo, que se utiliza mucho para los linfomas y mielomas, se va monitoreando, el paciente se lo somete a un condicionamiento y luego posteriormente se estimula la salida de esas CD34 a la circulación, que normalmente están en muy bajita cantidad. Entonces hay que estimularlas para que salga al torrente circulatorio y uno pueda extraerlas con una aféresis, y monitorear estas células nos permite día a día, de acuerdo a la cantidad de células que tenga el paciente, llegar al día óptimo de extracción de estas células para luego reinfundírselas al paciente y asegurarnos con esa cantidad el engraftment o el prendimiento del trasplante. O sea que esto sirve mucho como predictor en estos casos, es muy útil. Creo que con esto mi charla ha terminado, porque ahora los próximos avances increíbles que se han desarrollado han sido en la biología molecular y en la genética molecular. Y como uno ya no puede abarcar tantas áreas en el laboratorio y especializarse tanto, porque cada vez es más complejo, le invitamos a Mariana Finari para que ella explique un poco los nuevos avances en el área esta que hemos desarrollado no hace mucho tiempo y hacia dónde va el futuro, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, la idea era un poquito contar qué se desarrollaba en el laboratorio y cómo había sido el avance en los últimos años de lo que es citogenética molecular y biología molecular propiamente dicho. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que podemos ver en esta diapositiva es que, bueno, dentro del núcleo celular uno encuentra cromosomas y esos cromosomas en un estadio de metafase, esos cromosomas nos llevan dentro de ellos mismos o están constituidos por cadenas de ADN y estas cadenas de ADN nos llevan a codificar
proteínas y sustancias básicas para el desarrollo celular. Pero en ese flujo de información uno puede encontrar detalles a destacar. Una de las técnicas, o varias de las técnicas moleculares que se desarrollan hoy por hoy son el FISH, la PCR, RQ-PCR, que es una reacción en polimerasa a tiempo real, análisis de fragmentos o secuenciación. Son todas técnicas que nos ayudan a interpretar la clínica del paciente. ¿Sí? El FISH es una técnica en la cual lo que podemos analizar son anomalías numéricas y estructurales, porque lo que podemos ver es que la célula, podemos cultivar la célula en interfase, eso quiere decir que no necesitamos un cultivo celular, podemos ver quimeras o mosaicos en bajo porcentaje y fusiones génicas. ¿En qué consiste la técnica? Una sonda fluorescente, está marcada con un fluorocromo, y eso va a ser complementario a la cadena que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Esto hoy por hoy es muy utilizado digamos, en cáncer de mama, por ejemplo para el HER2-NET, que es un oncogen, que lo que se estudia se encuentra en el cromosoma 17, y lo que se puede ver es si ese gen está amplificado, o sea, si hay muchas copias de ese gen. Lo que podemos ver aquí es que en esta región no se encuentra amplificación y en la siguiente sí. Esto significa que esto es patogénico, porque al ser un oncogen nos va a dar una clínica o es predictor a enfermedad, ¿sí? La técnica en sí es sencilla porque se utiliza un taco de biopsia. Este taco de biopsia uno lo analiza bajo anatomía patológica, o sea, necesitamos una complementación con un grupo de anatomía patológica para poder hacer el análisis. Esta es otra imagen de la misma técnica en la cual podemos ver cómo la enfermedad, no hay amplificación en este sector, y en la siguiente diapositiva se ven todos los puntos naranjitas, que es el oncogen que está amplificado, ¿sí? Otra de las reacciones que utilizamos en el laboratorio es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo que tratamos de hacer o identificar son alteraciones, y lo podemos hacer por esta técnica. A lo mejor, digamos, para la gente que es del auditorio, que es médico, es un poquito tedioso el tema, pero bueno, nos ayuda a observar patología. El fundamento es que hay en la cadena de ADN, podemos amplificar regiones de esta cadena de ADN a través de enzimas. Siempre vamos a necesitar esta hebra de molde y primer para poder llevar a cabo la reacción. ¿Qué es lo que significa esto? Es que aumentamos la cantidad de copias de ese gen y así podemos detectar la alteración. ¿En qué podemos aplicar la PCR? La PCR se puede aplicar en muchas alteraciones cromosómicas, como son las translocaciones, las selecciones de inversiones o mutaciones puntuales específicamente, en enfermedad residual mínima, en estudio de trasplante y quimerismo. Bueno, las prácticas que se desarrollan en el laboratorio, básicamente hoy por hoy es lo que estamos haciendo. Algunas utilizan como material de partida de RNA y otras utilizan DNA. Estas son todas translocaciones que nos ayudan en el diagnóstico hematológico, sobre todo aquellos pacientes que llegan leucemizados, y estas, digamos que utilizan DNA. Por ejemplo, una de ellas nos ayuda al pronóstico del paciente, JAK2 nos ayuda a decir si la población que estamos estudiando es clonal, y es uno de los criterios para discriminar la policytemia vera como entidad. El EGFR es un marcador de adenocarcinoma del pulmón, y el quimerismo es uno de los, digamos, nuevos diagnósticos que estamos tratando de llevar a cabo en el laboratorio, que se utiliza para trasplante y ver la cantidad de donantes que se encuentra en la muestra de un paciente que ha sido trasplantado de médula ósea. ¿Sí? Una corrida electroforética, por ejemplo, de lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio, es en los pacientes con LMC, que son pacientes que tienen un rearreglo molecular T210 y que son tratados con inhibidores de tirosinquinasa,
y lo que hacemos en esta reacción básicamente es hacer una PCR y correr el resultado de esa PCR en un gel. Lo que podemos observar siempre son en el caso de que el paciente sea positivo, siempre también analizamos un gen control que nos ayude a evaluar la calidad del material con el cual se está trabajando. Otra de las alteraciones que podamos ver en el laboratorio es la JAK2, que es una mutación que se encuentra en un exón 14 y que es una mutación puntual y es una de las utilidades de la PCR porque uno al detectar esta alteración puede decir si la población de células que estamos evaluando es clonal. ¿Sí? Y eso es muy importante porque es uno de los criterios mayores, como dije anteriormente, en policitemia vera, que es uno de los síndromes mieloproliferativos crónicos, pero también nos ayuda en trombocitemias esenciales o en mielofibrosis. Esta es una corrida electroforética de JAK2, propiamente dicha, en donde podemos observar que hay un alelo mutado y un alelo normal. Siempre se corre con un paciente que es normal, digamos un control normal, y se hacen controles negativos para ver si la PCR no presenta contaminación. Otra de las entidades que podemos evaluar en el laboratorio son alteraciones no tan puntuales porque son duplicaciones dentro de un gen, y ese gen nos va a ayudar a evaluar pronóstico, sobre todo en pacientes que tienen leucemias mieloides agudas o en pacientes que tienen síndrome mielodisplásico. Esta alteración lo que hacemos es detectarla sobre todo en pacientes que tienen cariotipo normal y que de acuerdo a si esa evaluación es positiva o negativa podemos englobar a grupos de riesgo. Hoy por hoy, además de esta alteración, encontramos muchas otras más y con técnicas detectadas, con técnicas un poquito más sofisticadas que vamos a hablar al último, ¿sí?, de la charla. Si bien antes les mostré un gel en donde podemos ver la translocación 922 para el rearreglo BCR-ABL, que es lo que se detecta en un paciente con leucemia mieloide crónica positiva, lo que podemos evaluar si utilizamos esta técnica, que es la RQ-PCR, es digamos, cómo la evolución de la enfermedad y cómo el paciente va adquiriendo respuesta al tratamiento. Y eso se ve a través de un equipo que es de real time, en donde lo que vemos son curvas donde lo que va a hacer la reacción de la PCR en sí es analizar fragmentos de la translocación, y lo hace a través no solamente de los primers que les mostré anteriormente, sino también a través de sondas. Aquí entra en juego otro componente más que hace que la técnica sea más sensible. ¿Sí? Estamos evaluando sensibilidad de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Es como detectar una célula maligna en 1.000.000 de células normales. ¿Sí? La tecnología nos ayuda a ver estas gráficas. Y lo que hoy por hoy se está haciendo es evaluar los resultados en escala internacional. ¿Eso qué significa? Que todos los resultados que nosotros evaluamos en el laboratorio podemos detectarlo igual, ya sea en Buenos Aires, en Estados Unidos o en Europa. Si nuestra técnica, digamos, está puesta a punto y está estandarizada a nivel internacional, es lo mismo hacer la técnica en un lugar que en otro, nos debiera dar el mismo resultado. ¿Sí? Lo que se hizo aquí para llevar nuestras muestras a escala internacional fue enviar muestras a Adelaida, que es un laboratorio de referencia, y se evaluaron cuánto gen de fusión había, y ellos dan factores de conversión, y esos factores de conversión nos ayudan a la hora de informar el resultado. ¿Sí? Y podemos inferir que nuestro resultado es confiable porque lo vamos a hacer de igual manera que lo que se hace en un laboratorio de referencia. ¿Sí? El EGFR es una alteración, digamos, dentro del cromosoma 7 hay un factor de crecimiento epidermal en el cual puede haber alteraciones dentro de ese gen, y esto es muy aplicado en adenocarcinoma de pulmón, en donde de acuerdo si el paciente presenta tal o cual alteración molecular,
va a ser resistente a algún tratamiento o va a ser sensible al tratamiento, ¿sí? Entonces, evaluando cómo está el gen, de acuerdo a qué alteración presente, podemos encontrar resistencia o sensibilidad a drogas, que es lo que va a haber es la terapia blanco que se habla hoy por hoy, que nos va a hablar el doctor Palacio. Lo que se hace en esta técnica es utilizar tejido de biopsia. Este tejido de biopsia se toma el bloque y también aquí interviene el servicio de anatomía patológica, en el cual uno lo que puede hacer es observar con ellos el preparado y decirnos dónde está alojado el tumor. Al ellos indican dónde está alojado el tumor, nosotros podemos separar este tejido y hacer la técnica de PCR, ya sea para secuenciación, real time o secuenciamiento de todos esos exones, ¿sí? Lo que hoy por hoy se realiza es el análisis de todos estos exones para adenocarcinoma de pulmón y se pueden ver todo este tipo de alteraciones. La ventaja que tiene es que es una técnica sensible porque uno puede evaluar con mayor, digamos, límite de detección lo que estamos viendo. Y otra de las técnicas es el quimerismo, que lo que aquí se evalúa es, digamos, el porcentaje de células del donante en el receptor. Cuando a un paciente se le echa un trasplante, queremos evaluar cómo el seguimiento de ese trasplante de acuerdo al porcentaje de células de material del donante que hay en esa muestra. ¿Cómo se hace? Se realiza a través de secuencias que son repetidas dentro del ADN. Eso se marca con un fluorocromo, se hace una PCR que involucra muchos primers y se analiza esa PCR a través de electroforesis capilar. Para ello se utiliza un secuenciador, ¿sí? Y la ventaja que tiene es que se puede utilizar sin discriminar el sexo del donante, que con otras técnicas, por ejemplo, a lo mejor el FISH, podemos evaluar diferentes sexos y de acuerdo a eso evaluar la quimera. Pero aquí no necesitamos esa alteración, digamos, no necesitamos esa excepción. ¿Cómo se analiza la muestra? La muestra se es absorbida en este equipo a través de un capilar. Este capilar lo que va a hacer es impactar con un láser la muestra, luego una cámara va a captar esa fluorescencia y lo va a representar en un electroesferograma, ¿sí? Estas son las imágenes que se observan para los marcadores del quimerismo. Hay, digamos, los kits comerciales son los que se utilizan para forense, que analizan, por ejemplo, alteraciones dentro de una violación o cuando se quiere identificar un cadáver. Lo que se hace es marcar una región del ADN y dentro de esa región evaluar. Por ejemplo, esta es la muestra del donante, esta es la muestra del receptor y evaluar en la quimera que está del medio cuánto del donante hay, ¿sí? En esta imagen nosotros podemos ver que este pico es del donante y este pico es del donante, pero subyace el receptor, ¿sí? En esos dos picos que son estos dos de acá. Y entonces a través de fórmulas y de acuerdo al área de estas curvas, nosotros podemos sacar qué porcentaje del donante hay en esta muestra. ¿Qué nos va a aportar? Utiliza análisis de ADN con estas secuencias repetidas en cada cromosoma, nos informa, podemos identificar individuos y si están emparentados o no, y es sensible porque aunque sea muy poquita cantidad de muestra del donante o del receptor, va a ser sensible, ¿sí? Y lo que hoy por hoy se viene como, digamos, metodología, ya no es la secuenciación de un solo fragmento o lo que se dice la secuenciación de un análisis común que se realiza, sino secuenciar a gran escala. Eso significa que uno va no solamente a analizar un solo fragmento, sino que puede analizar el genoma entero o los exomas, que vendría a ser la secuencia codificante que va a dar origen a proteínas,
y esa secuenciación masiva se llama la secuenciación de nueva generación. ¿Qué ventaja tiene esto? Que es de bajo costo. ¿Por qué? Porque uno lo que va a hacer es que si tiene un gran número de personas a estudiar, puede bajar el costo y el tiempo en el cual lo realiza, pero requiere una cierta información, digamos, a nivel informático en estos equipos. Puede detectar mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, variaciones estructurales equilibradas o desequilibradas. Estos son los equipos hoy por hoy, nos falta agregar uno más aquí, que hay 3 plataformas comerciales que son de Roche, Illumina y la plataforma de Applied Biosystem, que son secuenciadores de nueva generación. Si bien antes lo que uno podía hacer era estudiar un cierto fragmento, ahora lo que se puede hacer es estudiar el genoma entero o la secuencia codificante entera de un individuo. Y esto es una imagen, digamos, de, por ejemplo, el cromosoma 9, el cromosoma 7, el cromosoma 1, cómo puede estudiar uno un cromosoma entero, pero a nivel secuencia, mucho más pequeño. El advenimiento de esta tecnología, bueno, tiene implicancias si bien comerciales, pero hoy por hoy se está utilizando mucho en la investigación, pero la ventaja que tiene es que nos va a brindar mucha más información de cromosomas o regiones de los cromosomas que nosotros hoy por hoy no podemos identificar, ¿sí? Y es, digamos, una manera de llegar a más información del genoma entero. Y este es un pequeño, una pequeña imagen para desbloquear un poco mucho la charla, porque si no era muy técnica. Muy bien. Ahora le vamos a turno a la compañía. Muy bien, gracias. ¿Nos vamos? Mientras se prepara el doctor Palazzo, quiero comentarles que hay 37 asistentes en el módulo online. Hay de la provincia de Córdoba, de La Pampa, y le han mandado también saludos a la doctora Brenda, el doctor Cravero, que han sido compañeros de la facultad. Mira, qué bueno. Bueno, y también de Buenos Aires. Ponemos el chiquito. ¿No se lo puso ahí? ¿Cómo se llama? Por el compromiso mío con Pablo, era en realidad presentar mi visión un poco conceptual de cómo es lo que hoy exigimos al diagnóstico, pero haciendo especial hincapié en la tecnología que está factible en la Argentina. Porque por acá ustedes han visto que ninguna de las chicas habló de todo lo que es microarrays y toda esta tecnología, algunas de las cuales es comercial y va a venir acá, sino que estamos hablando de técnicas, la mayoría de nosotros las podemos hacer, y las que no podemos hacer las derivamos a otros centros que la pueden hacer. Atrás de todo esto hay un pequeño problema que la gente del laboratorio de acá lo sabe, y es el costo creciente de las muestras, de estas pruebas. Digamos, muchos de estos insumos y primers son importados, y bueno, ustedes saben los avatares a los cuales eso está sujeto. La pregunta era ¿qué esperamos del diagnóstico? ¿No se quiere sentar ahí? No, una que me tiene que pasar. Avancemos. ¿Cuáles eran los requisitos históricos para tratar a un paciente oncológico? Nosotros necesitamos 2 informaciones claves. Una, el diagnóstico anatomopatológico, que tenía que ser lo más exacto posible. Y segundo, necesitamos la extensión, el estadio o el tamaño. ¿Sí? Estos eran los 2 elementos claves para el tratamiento. Y en esto había mucha influencia del conocimiento que habían aportado quienes manejaban fundamentalmente el cáncer hasta mediados del siglo pasado, es decir, radioterapeutas y cirujanos. Ellos necesitaban sí o sí una determinación geográfica del tamaño de la enfermedad, porque la metodología para curar el cáncer era geográfica, o radioterapia un área, o los cirujanos que sacaban la parte de enferma. Eso se complicó
porque era demasiado simple con el advenimiento de toda esta invasión de lo que es la biología de la enfermedad. Entonces, hoy en día, yo he organizado esto para dar una visión más esquemática. ¿Qué pedimos a un diagnóstico preciso? Nos va a facilitar la estadificación y nos va a permitir desarrollar estrategias de tratamiento. Una vez que yo conozco el tumor primario, eso me facilita mucho la estadificación, porque cada uno de los expertos que hay acá sabe que el tumor que él maneja tiene un cierto patrón de diseminación. Entonces, si es un cáncer de mama, hará centellograma óseo, ecografía, radiografía de tórax. Si es un tumor de cráneo, de cerebro, no va a hacer nada, porque son tumores que no salen del cerebro. Si es un tumor del testículo, entonces facilita mucho y agiliza la estadificación. Y además, sabiendo este diagnóstico, voy a desarrollar mi estrategia terapéutica. Este enfermo tiene una enfermedad potencialmente curable, haré una estrategia de cura. No es curable porque es un tumor de colon con metástasis por todos lados, bueno, haré una estrategia de tratamiento paliativo con otro objetivo. Pero con el advenimiento de todo este crecimiento de la genética, sobre todo el rol de la genética en oncología, aparecen otros objetivos. Establecer un pronóstico. Por supuesto que el pronóstico yo también lo podía hacer con la estadificación clásica. En el año 40, cuando al médico le venía una mujer con cáncer de mama y derrame pleural, se sabía el pronóstico. Pero eso hoy se ha sofisticado en una forma mayor y sobre todo permite tomar ciertas decisiones terapéuticas. Una cosa fundamental hoy en día es predictiva de respuesta al tratamiento. Y ahí es uno de los puntos en donde vamos a hacer hincapié. Hola, doctor del Pozo. Buenas noches. Es predictiva. Permite cuantificar la respuesta. Que ya Brenda y Mariana insistieron en un tema clave hoy día para el manejo en oncología, que es esto de la enfermedad residual mínima en la leucemia. Hasta hace unos años los protocolos de tratamiento de la leucemia linfática aguda de los niños tomaban como factor pronóstico cómo habían caído los blastos el día X en sangre periférica y el día X en médula ósea, al microscopio. Pero hoy día, con estas sofisticaciones, nosotros sabemos al detalle cuál es la carga tumoral que queda. Y lo que vendría a ser, yo diría, el último grito de la moda, y lo cual voy a poner también una diapositiva, es valor el riesgo. La persona no tiene la enfermedad, pero quiere saber cuál es su riesgo de tener una enfermedad. Y eso también se va a venir, ya está en el escenario, que tiene una serie de implicancias médicas y éticas que la sociedad va a tener que afrontar. Sigamos. Las dos primeras partes no las vamos a tocar porque viene a ser la clásica. Respecto al pronóstico, ¿cómo se define el factor pronóstico? Es un parámetro clínico, patológico, biológico que se asocia a la sobrevida libre de enfermedad global o riesgo de recurrencia en ausencia de una terapia sistémica, correlacionando con la historia natural de la enfermedad. En otras maneras, este hallazgo que yo tengo en factor pronóstico me permite saber estadísticamente cuál es el riesgo que corre ese paciente. La próxima. Por ejemplo, en cáncer de mama, tradicionalmente nos movemos con el tamaño del tumor, determinadas características anatomopatológicas de grado nuclear, etcétera, etcétera, si los ganglios están tomados o no, y la presencia de receptores, esa es la clásica, digamos, todos los que en la ginecología saben eso. Sin embargo, se conoce ahora que existe una subpoblación de tumores, que felizmente no es muy grande, lo que se llama triple negativo, que no tiene ni receptores de estrógeno, ni de progesterona, ni tiene expresión de este gen, que ha adquirido una enorme importancia en cáncer de mama, el gen HER2, que es un oncogen de proliferación. La mujer tiene los tres negativos. Si uno analiza el riesgo de recaída, que es la curva amarilla, de estas mujeres que tienen este fenotipo, independientemente del tamaño del tumor, porque el tumor puede tener 8 milímetros, que antes hubiéramos considerado de muy buen pronóstico,
Pero fíjense, con respecto al resto de las mujeres, en los primeros 3 años de evolución, triplica el riesgo de recaída y con un patrón de metástasis hepáticas, pulmonares y cerebrales. Paradojalmente, pasados los 3 años, sabemos que si esta mujer supera los 3 años, su riesgo de recaída es muy bajo. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esto? Que estas damas, haciendo una relación costo-beneficio con los riesgos, obviamente, son tratadas agresivamente con quimioterapia, a pesar de tener un tumor que clásicamente hubiéramos considerado de buen pronóstico. Entonces hemos incorporado una noción biológica a la noción esta geográfica que yo llamo. La próxima. Es predictiva de respuesta al tratamiento. Este es el boom. Si uno lee los diarios, ve las cosas, y la industria fundamentalmente se encarga de hablar de esto de las terapias dirigidas al blanco, que ahora le elegimos a la gente y la tratamos. Que tiene, ya van a ver ustedes, un poquito de cierto, no tanto como a uno le gustaría. La próxima. ¿Qué es un factor predictivo? Es un parámetro clínico, patológico, biológico que se asocia a respuesta o resistencia a una determinada enfermedad. Sería ideal que yo en cualquier paciente que vea supiera si va a responder o no. Sería ideal, sobre todo para el paciente, más que para mí. Imaginen ustedes que cuando los oncólogos entran al escenario de la oncología, dominado por los radioterapeutas y los cirujanos, en la década del 40 y del 50 sobre todo, empiezan con venenos celulares. Venenos celulares, que es una de las ventajas que nos dejaron las guerras, derivadas de los gases mostaza. ¿Qué hacían? Mataban toda célula que se movía, fuera buena o mala. Por eso la gente tenía úlceras, se le hacían huecos por todos lados, se le caía el pelo, etcétera, etcétera. Porque esos venenos funcionaban en base a la cinética celular. Por eso en la década del 70, del 60 y del 70 se dedicó la oncología a estudiar la cinética celular, ver cuáles células se movían rápido y cómo se las podía frenar. Era efectivo, pero también estaban las células de los folículos pilosos, de la mucosa bucal, de la espermatogénesis, que también se iban con los venenos. Entonces, eso es lo que ahora está cambiando. La próxima. Esto es histórico. Hace años y años y años que se sabía que los receptores de estrógeno eran predictivos de respuesta a antiestrógeno. Si la mujer no tenía receptores de estrógeno positivos, no respondía a los antiestrógenos y viceversa. O sea que esto, había ya un modelo viejo de esto. La próxima. Pero esto se ha complicado un poco con esto de la genética y ahora con la misma determinación que vamos a mostrar, yo sé cuál es la respuesta al tratamiento y desarrollo una estrategia, esto que en inglés dicen tailored, hecha a medida, para esa alteración genética que necesito demostrar. La próxima. Esto es una sobresimplificación que he puesto a los fines de los ejemplos de algunos de los mecanismos patogénicos de oncogénesis. Mutaciones en el ADN. Todos los cánceres son genéticos. Lo que pasa es que están los hereditarios genéticos y aquellos que tienen cambios genéticos somáticos que se desarrollan a lo largo de la enfermedad. Pero siempre hay una alteración genética que se trasunta en mutaciones, que pueden ser puntuales o múltiples, cambio en las proteínas, consecuencia de eso, aumenta la proliferación o frena la apoptosis o algo sucede en la célula, y sobre todo un cambio en las cascadas de las señales intracelulares. Otra forma de neoplasia es la proliferación monoclonal. Linfoma B, por ejemplo, prolifera toda una población de linfomas que sobreexpresan CD20 y lo que sean los antígenos B. La próxima. Algunos ejemplos de mutaciones. Voy a tomar ejemplos así puntuales para que sacar algo limpio esta noche. El sueño dorado del oncólogo. Una mutación única. Paradigma ideal, leucemia mieloide crónica. Esto cambió la historia del pensamiento en las terapias de oncología, la leucemia mieloide crónica. Hay otras, la leucemia promielocítica, que las chicas han rosado, la translocación 15 y 17,
El GIST, que los cirujanos ahora se han familiarizado, que se ha hecho más popular, el tumor estromal gastrointestinal, que tiene una mutación del c-KIT. Pero desafortunadamente la mayoría de los tumores, las mutaciones son múltiples. Cuando es única, tenemos blanco único, bala de plata única, solucionó el problema. El inconveniente es cuando son muchas, porque entonces necesitamos muchas balas y no sabemos a quién pegarle, ya van a ver ustedes en el ejemplo del cáncer de colon. Y la otra mutación que está adquiriendo importancia son los genes de predisposición. Yo no tengo ninguna enfermedad, pero en mi genoma ya cargo con una mutación que me va a predisponer a tener cáncer. Que hoy en día, digamos, el modelo más común es el de cáncer de mama, gracias a la Angelina Jolie, que las fotos ya les voy a mostrar para los hombres que están presentes. Pero esto tiene importancia, porque esto va a tener importancia social. Lo que le ha pasado a esta chica ya ha generado un problema en los consultorios de oncología, porque ya aparecen, no sé, pocas mujeres que ya quieren saber si ellas tienen esto y a ver si se pueden operar. O sea, esto es un problema. La próxima. Leucemia mieloide crónica, el ideal. Esto revolucionó la historia. Esto se debe, se descubrió después en la historia que es muy divertida, una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. El 9 tiene un oncogen, que es el ADL, que es el que codifica una tirosina quinasa. Las tirosina quinasas son ahora los villanos de la película. Todos los cánceres, algo le pasa a una tirosina quinasa. Este ADL normalmente está regulado, entre otras cosas, porque no se une con este otro gen que es el BCR. En esta translocación aparece un gen quimérico que tiene un pedazo de BCR y un pedazo de ABL. Y esto produce una sobreexpresión de la función tirosina quinasa del gen ABL. Esta tirosina quinasa condiciona lo que se llama el fenotipo oncológico: proliferación, falta de apoptosis y metástasis, que son las tres cosas que caracterizan un tumor. Prolifera, no se muere y da metástasis. De ahí surge la leucemia mieloide crónica. La próxima. Esta técnica la mostró recién Mariana, a mí me encanta porque es hasta estéticamente agradable, que es la... Esto no es fish para todos, no es pescado para todos. Esto es utilización in situ fluorescente, una técnica muy elegante que permite ver el gen quimérico. La próxima. Esto codifica un área del sistema, acá está el ADL, en donde se produce el traspaso de fosfato del ATP a residuos tirosina del sustrato. Esa es la tirosina quinasa. Permanentemente ahí pasan los fósforo del ATP. La industria, junto con sabios, desarrollaron una sustancia, el STI-571, imatinib oblive, que venía y entraba en el lugar en donde tenía que entrar el ATP. Entonces bloqueaba la quinasa sobre la acción de la tiroxina y por lo tanto se bloqueaba la cascada de señales que tenía que terminar en el ADN, en proliferación, etcétera, etcétera. Se paraba la maquinaria. Un gen enfermo, identificaron el sustrato, fabricaron, como pasa mucho en farmacología, por similitud de, digamos, sustancia, se bloqueó esto, la próxima. El resultado fue catastrófico para nuestro programa de trasplante de médula, porque hasta entonces se trasplantaba la leucemia mieloide crónica. A partir de entonces desaparecieron del escenario. Estas son las curvas de sobrevida en la leucemia mieloide crónica en distintos años. Esto es lo histórico, fíjense, sobrevida a los 12 años. Hoy en día, la sobrevida a 10 años libre de enfermedad es superior al 90%, tomando una pastilla por día. Espectacular. Esto es como la tuberculosis cuando aparecieron los antibióticos.
se acabó la leucemia crónica. Para horror de nuestros trasplante que tuvimos que buscar otro cliente. Desafortunadamente, hay pocos tumores así. La mayoría de los tumores siguen, les pongo como ejemplo, el cáncer de colon. Esto se llama el modelo de Vogelstein, que es un americano, que analizó qué pasa en el cáncer de colon desde el epitelio normal, los adenomas cuando tienen 3 o 4 centímetros, el cáncer de colon. Y él descubrió que esto se debía a una sucesión de mutaciones de genes. Para tener un cáncer de colon hay que tener una serie de desafortunados incidentes que van mutando y vamos sumando mutaciones. Cada una de estas mutaciones implica cambios proteicos para abajo, ya van a ver la cadena, y en las cadenas de señales. Por eso se insiste en la necesidad de que nosotros hagamos periódicamente fibrocolonoscopía, porque acá es la diferencia entre pequeños adenomas de 1 o 2 centímetros a 3 o 4 centímetros. Cuando el pólipo ya tiene 3 o 4 centímetros, ya probablemente se han producido 3 mutaciones. Entonces nos vamos acercando al fenotipo oncológico. La próxima. Este mecanismo de una receptor transmembrana, como es el epidermal growth factor receptor que mencionó Mariana, lo pongo como ejemplo porque es muy común en todos los adenocarcinomas, en pulmón, mama, en todos lados. Al estimularse, esta estimulación o dimerización generalmente pasa porque hay una señal o porque algunos son espontáneos, no se sabe bien por qué. Al producirse esa dimerización, se empieza el sistema de fosforotirosinquinasa en el segmento intracelular y se desencadena la cascada de señales que vienen en el ADN. Al llegar al ADN, vienen las señales de metástasis, prolifere, invada, angiogénesis, que es un mecanismo común a todos los cánceres, la angiogénesis. Entonces, nosotros, teóricamente, podríamos atacar este mecanismo común a todos los cánceres bloqueando acá el anticuerpo, el receptor, de alguna forma, o bloqueando a través de otros medicamentos la cadena de señales. Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, ha habido una mutación ya en la cadena de señales, no en el receptor, sino abajo. Entonces la estrategia puede ser arriba, con anticuerpos, siempre que el nombre del medicamento termine en MAB, es un anticuerpo monoclonal. O si no, la próxima, el bloqueo puede ser arriba, a un anticuerpo contra el ligando. Por ejemplo, el Avastin, el bevacizumab, que es este que usan los oftalmólogos también para tratar las hiperplasias retinianas estas, inyectan este anticuerpo. Lo que hacemos ahí es bloquear el vascular endothelial growth factor, que es ligando para el receptor. O puedo tener un anticuerpo contra el receptor, como es el trastuzumab, que se usa en cáncer de mama contra el HER2. O puedo tener, cuando el medicamento termine en NIP, y le ponen nombre cada vez más difícil, yo casi no los puedo acordar, son bloqueantes de tirosinquinasa, son lo que se llaman las pequeñas moléculas. Bloquean abajo la cadena. Entonces hay distintas estrategias. Yo puedo atacar arriba el ligando, el receptor, o abajo, o las dos cosas a la vez. La próxima. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, una vez estudiado el epidermal growth factor receptor, hay un anticuerpo contra el EGFR, y acá tiene el ejemplo de una enfermedad con cáncer de colon, metástasis hepática, cómo responde objetivamente a ese anticuerpo monoclonal. La próxima. Hoy en día, uno de los modelos mejores estudiados y más importante por la prevalencia de la enfermedad, es muy importante cuando la enfermedad es muy frecuente, ahí es donde es el problema, es el sistema de HER2, que es un gen que está vinculado a la proliferación, que ya hoy en día es una exigencia absoluta que el laboratorio de anatomía patológica lo informe
junto con los receptores. En el informe tiene receptor estrogénico, receptor de progesterona y expresión de HER2. El patólogo lo va a clasificar en negativo, dudoso o positivo. Si es dudoso, hay que hacer FISH para ver si está sobreexpresado o no, porque tiene el 50% de posibilidad. Con la técnica que ha mostrado Mariana, que ya les voy a mostrar. De nuevo, la estimulación de este HER2 desencadena todo el mecanismo de señales intracelulares, proliferación, apoptosis, o sea, la maquinaria neoplásica. La próxima. Eso nosotros lo hacemos, no nosotros, el laboratorio neopatológico, lo hace con inmunohistoquímica. Esto nos sirve de screening para luego decidir la próxima. Si lo hacemos por FISH, entonces esto es lo normal, una distribución, uno tiene 2 señales por célula, la próxima, y cuando está sobreexpresado, es muy fácil de ver, esto se cuentan 500 células, bueno, hay una serie de técnicas para decir está sobreexpresado el gen. Eso tiene mucha importancia, porque si tiene sobreexpresado el gen, la próxima, el enfermo va a recibir el anticuerpo monoclonal dirigido contra ese gen, que primero es carísimo y segundo puede producir insuficiencia cardíaca. O sea, no es un medicamento que uno da alegremente por si acaso, hay que tener la base objetiva. Y ahí les doy como ejemplo una curva de sobrevida en enfermos que reciben solamente quimioterapia o reciben quimioterapia más el anticuerpo monoclonal. Y ustedes ven a 4 o 5 años la marcada diferencia en beneficio que aporta el medicamento este. Con estos medicamentos uno está viendo hoy cosas que hace unos años hubiera sido increíble. Enfermos con enfermedad metastásica hepática que llevan 3 o 4 años, porque un inconveniente, sobre todo para la mutual, es que se siguen indefinidamente, dando una dosis por mes, en la medida en que la fracción de eyección no caiga, porque puede producir efectos de contractilidad. La próxima. Este es un ejemplo ya viejo, para nosotros ya rutina, la expresión de CD20 positivo, que es el antígeno de los linfomas no Hodgkin, sobre todo los linfomas foliculares, más los linfomas grandes B, la próxima. Que también la administración de rituximab, que es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, impacta las curvas de sobrevida, dando una marcada diferencia de beneficio versus quimio sola. Quimio sola versus rituximab. La próxima. Permite cuantificar la respuesta. Esto lo voy a pasar rápido porque roza un poco lo que ya les dijo Mariana. La próxima. Hoy en día, esto lo estamos usando mucho. La enfermedad residual mínima en los leucémicos y está muy dinámica la situación en la leucemia mieloide crónica. Esto es, conecte el equipo que lo ponen aquí. Fíjense la leucemia mieloide crónica. Cuando el paciente viene a la consulta, tiene 10 a las 12 células. Eso equivale más o menos, según el tipo de célula que estemos hablando, entre 1 y 2 kilos de células. Cuando nosotros en la época con Brenda trabajamos con Usaya, ahí con esos antiojos de microscopio, decíamos que bueno, el enfermo entró en remisión hematológica completa. El enfermo había bajado de 10 a la 12 a 10 a la 10. Había perdido 2 logaritmos de células. Todavía tenía cualquier cantidad de células que nosotros no podemos ver. Cuando desarrollamos el laboratorio de citogenética, empezamos a hacer bandeo, sobre todo bandeo, pudimos bajar otro logaritmo. Y recién con el advenimiento de las técnicas que habló Mariana, y sobre todo este tema de que el laboratorio ha sido aceptado internacionalmente como confiable, digamos, podemos detectar una población de pacientes que el transcripto, el gen este quimérico, es indetectable. Y eso tiene una sensibilidad gigante. O sea que son pacientes que probablemente se han librado de la población leucémica. Lo que todavía no se ha contestado, porque eso está en veremos, es qué vamos a hacer con estos pacientes. Porque hoy en día siguen tomando imatinib.
pero va a venir una tendencia a suspender, al menos en algunos pacientes, una vez que tengamos razonable certeza de que esto verdaderamente implica que el gen desapareció, el transcrito desapareció. Yo ya tengo 2 o 3 pacientes que por razones ajenas a la decisión mía han abandonado el tratamiento. Y les sigo haciendo el estudio de esto y tengo una mujer que lleva 5 años, abandonó la medicación y sigue negativa. Pero eso todavía no es una recomendación que uno pueda hacer alegremente a todo el mundo, porque no sabemos bien. Pero es muy interesante saber, porque si el paciente se queda acá, tiene una muy buena respuesta, tenemos que rotar a otro bloqueante de tirosinquinasa, que lo baja a este nivel. La próxima. Y por último, el tema de valor en riesgo. La próxima. Angelina Jolie, en sus declaraciones, produjo una especie de revolución. Por una parte aparecieron estos que yo llamo eticistas alarmistas, que dicen que esto fue un negocio entre Angelina Jolie y Myriad, que es el laboratorio que tiene la patente del test para hacer BRCA, que es el gen. Hacer BRCA cuesta entre 3 y 4 mil dólares. O sea, no es algo fácil que uno le puede decir, le hagamos a toda la población BRCA. Lo real del caso, la próxima, es que este gen es lo que se llama un gen de predisposición. Es algo que heredamos y se hereda en forma autosómica, o sea, va de generación en generación, y nos predispone a tener una determinada enfermedad. En el caso de la mama, los 2 que se conocen son BRCA1 y BRCA2. Tienen el inconveniente técnico, que lo rozó la Mariana, que son exones gigantes. Al ser exones muy grandes, para poder estudiarlos bien, hay que secuenciar el exón entero. Porque hay otros genes que son o exones muy pequeños o hay poca variedad en las mutaciones. Entonces uno puede, por métodos más simples, buscar esa mutación. Acá es complicado, por eso es caro. ¿Qué importancia tiene esto? La próxima. Fíjense ustedes el riesgo de tener cáncer de mama en una persona que es portadora del BRCA. En el rojo, el BRCA1, si uno es portador del BRCA a los 70 años, tiene algo así como el 60% de probabilidad de tener cáncer de mama. Y el 30% de tener cáncer de ovario. O sea que no es chiste esto, tener este gen. Entonces, yo creo que esto lo vamos a tener que estudiar bien y sobre todo va a haber que establecer políticas públicas, médicas, de cuál es la población en riesgo que merece que uno le estudie este gen. La próxima. En resumen, ¿a qué va toda esta cháchara mía, digamos? A lo que se llama medicina personalizada. Los pacientes tienen el mismo diagnóstico, cáncer de colon, cáncer de mama, digamos. Pero hay entre ellos una gran variación genética. Esta variación genética puede tener que ver con el pronóstico, como les he dicho, con la respuesta al tratamiento, permitirme usar determinados medicamentos. A través de toda esta tecnología que hemos conversado, yo voy a identificar dentro de toda esta población gente que requiere determinadas terapias, cáncer de mama, digamos, lo que sea, quimioterapia, por ejemplo, pero va a haber una subpoblación que voy a identificar en donde voy a poder agregar una terapia dirigida al blanco, como el ejemplo del trastuzumab en cáncer de mama. Esto está bueno, como idea está conceptualmente buena y hay una cierta realidad atrás de esto. Pero hay pequeños inconvenientes. Uno es el costo, porque acá aparecen 2 costos grandes. Uno es el diagnóstico. Aquellos de ustedes que están en la parte del laboratorio saben que estas pruebas no son simples ni baratas, son caras. Entonces no es algo que uno pueda alegremente hacerle a todo el mundo. Y también es caro el medicamento que se tiene. Cuando la mutación es puntual, es simple. Hago un test
determino la mutación, el rearreglo BCR-BL, que lo hemos ido simplificando, porque antes lo hacíamos por FISH, ahora ya lo hacemos por SR, y luego tenemos la pastillita para esa mutación. El inconveniente es cuando hay múltiples mutaciones. Entonces yo tengo que dar anticuerpos monoclonales para bloquear el receptor extracelular y después tengo que dar pequeñas moléculas para bloquear los canales abajo. Para mama, por ejemplo, ahora se propone usar dos anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo que va a bloquear la dimerización y otro anticuerpo monoclonal que va a bloquear otra parte. Todo eso implica una cantidad de dinero astronómica. La próxima. La idea es, ese sería el mensaje en realidad, que de todas formas, a pesar de estos obstáculos que le digo, podamos avanzar en el manejo de estos pacientes con cáncer de forma un poquito más científica, y no que es una foto mía cuando vine acá con Don Salomón Gorni hace 30 años, como hacíamos en aquella época. En realidad, ahora viéndolo retrospectivamente, quizás hacíamos lo mejor que podíamos, pero indudablemente ahora lo estamos haciendo más científicamente. Y la última dice gracias. ¿Nos vamos? Bueno, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Palazzo, también tenemos los participantes en forma online. Por supuesto, está abierto. Sí, no tengo escapatoria. Al éxito. Mientras tanto, mientras deciden si quieren hacerme alguna pregunta, quiero hacer una fe de rata. Dentro de las instituciones nombré al Círculo de Bioquímicos, pero hemos tenido el apoyo de la Municipalidad de Villa María, que se encuentra en el director de la Asistencia Municipal, el doctor Manfrediani, la Universidad Nacional de Villa María, que está el doctor Pedro Trenco, el Colegio Rivadavia, que es una institución, señera en Villa María y que tiene la carrera de técnicos en laboratorio, y la Universidad Tecnológica. Así que no quería dejar de agradecer. Y bueno, creo que hay alguna pregunta online. No, solo felicitaciones y aplausos. Sí. Esa es mi familia. Puse ahí. Mi nieto. Bien, no hice bien, no. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no vamos a poder compartir con los asistentes online el rico haga que hemos preparado, pero esperamos contarlos en la próxima sesión, y agradecerle a la doctora Sinari, a la doctora Ricci y al doctor Palazzo que hayan recurrido a Villa María para compartir. Han soportado. Bueno, un aplauso para Bueno, gracias, Pablo, muchas gracias. Realmente no. Gracias por año, chicos. Hablamos de banco cuando tengamos el programa. No. Te agradezco, gracias por Palazzo.
Ahora